se suele comentar, y así lo hemos hecho, que Gradle lo especificamos usando un lenguaje DSL específico para la construcción de proyectos. Vamos a ver en qué consiste el DSL o Domain Specific Language, pero en lugar de hacer una definición formal lo veremos con un ejemplo muy sencillo que nos ayudará a captar la idea. Imaginaos que estamos trabajando en un proyecto, por ejemplo, que entre sus elementos principales están las rutas. Las rutas pues son rutas, son trayectos entre una ciudad de origen y una ciudad de destino usando un determinado medio de transporte. Entonces podríamos, por ejemplo, crear una clase constructor ruta que nos sirviese para construir, pues objetos rutas para ir de una ciudad a otra. En particular, esta clase constructor ruta pues tiene el siguiente método. Es un método que tiene de nombre A, se le pasa una ciudad destino y devuelve un objeto ruta. Este objeto ruta tiene un objeto origen que se ha definido antes, especificado antes en este objeto, tiene un objeto medio, también se ha especificado antes, y se pasa como único parámetro un destino. Entonces esto es la firma del método. Viendo este método así, aislado, pues no tiene mucho sentido. Es difícil captar el sentido de este método. Además, este nombre A parece que viola las restricciones, las recomendaciones que tenemos normalmente a la hora de nombrar nuestros elementos del programa, en particular también los métodos. No es un nombre descriptivo. ¿Qué significa el método A? Pues viéndolo aquí no parece que tenga mucho sentido. Pero este sentido se adquiere si vemos el objeto constructor ruta en uso. Veamos, pues por ejemplo, en este caso, tenemos en nuestra aplicación, en esta misma aplicación, una interfaz que ofrece un catálogo de rutas. Este catálogo de rutas construye una serie de rutas, pues usando en primer lugar una importación de los métodos estáticos que se encuentran en ciudad, en medio, estos serían enums en este caso, un catálogo de ciudades y un catálogo de medios de transporte, y el método en de constructor ruta. Entonces, en este caso, fijaos cómo se expresa nuestra aplicación en este punto. Por ejemplo, define que la ruta Orient Express es una ruta en tren de París a Estambul. Como veis ahora, este método, este nombre A ya tiene más sentido. El método A aislado no parecía que fuese adecuado, pero ahora aquí vemos que nos permite que nuestro código se exprese en una forma que no es perfectamente lenguaje natural, pero sí tiene cierta similitud. Una persona, aunque no sepa programar, puede ver este código y entender perfectamente las características que tiene la ruta Orient Express y la ruta 66, que es una ruta en coche de Chicago a Los Ángeles. Pues esta forma de permitir expresar nuestro código se llama, en este caso, un Domain Specific Language. Hemos construido con nuestros métodos un lenguaje específico al dominio de rutas. Permite especificar de forma fácil, pues, rutas, y este lenguaje puede ser usado por una persona que no conozca el lenguaje Java. No es necesario que sea programador. Con unas cuantas indicaciones de cómo se construyen las rutas, pues ya puede ir ampliando este catálogo de rutas. Seguro que podrá, o muy probablemente podrá escribirlo sin problemas, y lo que es seguro es que podrá leerlo sin tener que conocer todo el lenguaje que hay detrás de este código. Como veis, este código está escrito evidentemente en Java, pero nuestra construcción de DSL, este mini DSL que hemos construido aquí, permite que una persona pueda ir definiendo rutas sin conocer el lenguaje Java. Entonces, en nuestro caso, con Gradle va a suceder algo parecido. Vamos a expresar nuestros requerimientos de construcción en el lenguaje Groovy, pero no usaremos directamente el lenguaje Groovy, sino que vamos a usar un DSL, un Domain Specific Language, construido para
expresar este ámbito específico, este dominio específico, que es especificar cómo se construye nuestra aplicación, qué pasos son necesarios para pasar de nuestros elementos individuales, nuestros ficheros de código fuente, nuestras librerías, etcétera, etcétera, a la aplicación final. De la misma forma que, aunque una persona que utilice, en este caso, este DSL, el DSL pequeño que hemos construido, no necesita conocer Java, no es necesario saber Java para poder hacer construcciones de este estilo, no significa que Java no sea relevante. En este caso, esto, aunque el usuario no use directamente Java, está expresado en Java, por tanto las normas de Java se aplican. Las sentencias tienen que acabar en punto y coma, pues es case sensitive, los paréntesis tienen que estar equilibrados, etcétera, etcétera. De la misma manera, nosotros cuando cuando definamos nuestros scripts de construcción, no necesitamos conocer Groovy, pero sí que es relevante o son relevantes las reglas de Groovy, ya que tenemos que cumplirlas en los scripts que iremos creando. Bueno, pues con esto hemos introducido muy brevemente, pero espero que de forma comprensible, lo que es un DSL. Y, como hemos dicho, a partir de ahora, pues vamos a utilizar DSLs específicos para la construcción de proyectos de software.